Le damos la bienvenida a toda la comunidad de Latinoamérica, intensivistas, pediatras, que se suman este sábado, como todos los sábados, en nuestro espacio de POCUS pediátrico de discografía multisistémica pediátrica. Así que ya veo por ahí que estaba Valeria, recién, que hace mucho que no la veíamos. Ahí está la Ceci, está César, David, obviamente, Doris, Edgar, Euge, Luis. Bienvenidos a todos los amigos y compañeros de Latinoamérica. Así que en cualquier momento, yo creo que ya estamos. Alfredo, ya vamos perdiendo las formalidades porque ya hace un tiempo que nos conocemos. Hola Nela desde Salta, hola Guatemala, bienvenidos. Con Alfredo nos cruzamos hace unos meses, y de ahí ya quedó pegado con nuestro grupo de USPED, así que es muy buen docente por lo que vemos y hemos escuchado, así que nos vamos a dar un gusto repasando y hablando acerca de los secretos de la vena cava inferior. Alfredo, no mucho más que decir. Abro los oídos, saco el bloc de notas para tomar apunte y te escuchamos. ¿Listo? ¿Me tenés? Cuando quieras, Alfredo, ya te estamos escuchando para empezar. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por acceder a esta conferencia que daremos en el día de hoy. Una pequeña charla, más que una conferencia, sobre los secretos ecográficos de la vena cava inferior, como parte de nuestro sábado de POCUS, especialmente traído por USPED, Ecografía Multisistémica Pediátrica, un magnífico grupo que cada día es más grande, cada día tiene más seguidores en todas partes y realmente se ha convertido en una experiencia maravillosa, experiencia maravillosa para Latinoamérica, como su nombre indica, y para que la ecografía multisistémica, focos pediátricos crezca como gran grupo latinoamericano que queremos y vamos a hacer, sobre todo con la participación de todos ustedes. Vamos ya directo a la clase, a la conferencia. Entonces, mi nombre, a los que no me conocen, soy el doctor Alfredo Carlos Rodríguez, soy especialista en medicina intensiva pediátrica, con un diploma en cardiología pediátrica y así como médico asistencial de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción de la Pedra de acá, de Cuba. Saludos de Cuba a todos los participantes. Primeramente, habría que decir que la ecografía, el POCUS, el point and ultrasound, ha crecido muchísimo. Ya terminamos, no tenemos más boletitos. No tengo más. Mira. Ha crecido muchísimo en estos años, sobre todo la parte pediátrica. La parte pediátrica de la cual nosotros pretendemos como grupo ser los exponentes a nivel latinoamericano, ha crecido mucho, pero seguimos más bien, como diría de cierta forma, detrás de grandes grupos desde el punto de vista de adultos. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la parte pediátrica? Y una de las cuestiones antes de comenzar la charla que quería tocar específicamente los niños. Siempre lo digo en todas las conferencias y lo voy a repetir: los niños no son adultos pequeños. Y esto supone un reto a la hora de ecografiar, a la hora de investigar sobre todo, porque la mayoría de las investigaciones que a veces si vamos a citar o citaremos toman como referente máximo a los adultos a la hora de ecografiar, a la hora de realizar el point and ultrasound. En este caso, varias de las investigaciones que les doy mayor validez acá son aquellas que partieron como la parte pediátrica como muestra única. O sea, me refiero a que no extrapolaron, ellos decidieron verificar
y explorar específicamente y directamente en la población pediátrica y no traer un estudio de adultos directamente a la población pediátrica. Sin más, vamos a comenzar con un tema maravilloso, un tema muy interesante que da muchas dudas porque en la literatura leemos este libro de Pocus, leemos el otro libro de Pocus, leemos tal o más cual investigación y la vena cava inferior sigue siendo esquiva a la hora de una valoración ecográfica como parte de cualquier examen cardiovascular o respuesta a volumen que hagamos, cualquier tipo de protocolo que le incluya. Es prioritario también decir que, como mismo fue calumniada en una época los marcadores estáticos de respuesta a volumen, en estos momentos también la vena cava ha recibido calumnias de diferentes partes de la comunidad científica. Pero tenemos que partir de todos estos secretos de una base que un ecografista pediátrico, que un pediatra, que un intensivista, que un emergencista debe dominar, que es la fisiología y la anatomía de la vena cava inferior. Mucho antes, la mayoría de los secretos, si se van a dar cuenta acá, que le voy a reflejar, no están directamente relacionados o no son en principio ecografía, son en principio fisiología, porque es la base para entender la ecografía. Estamos muy bien concentrados en coger nuestros equipos, en coger nuestros ecógrafos y ponernos a trabajar directamente, pero hay que leer mucho, hay que aprender mucho de fisiología, que es la única manera de entender cómo realmente estos cambios ecográficos los entendemos a través de la pantalla de nuestro ecógrafo, cómo entender la ventilación mecánica. Entonces, como su nombre indica, desde la fisiología hasta la ecografía es lo que haremos acá. En los últimos años, como dice lo hablamos desde el inicio, la ecografía pediátrica se ha difundido por todo el mundo. No existe un protocolo de valoración hemodinámica, de valoración de respuesta a volumen en la actualidad que no incluya la valoración de la vena cava inferior y sus derivados, tanto ya sea de manera estática como dinámica. Hay que recordar que los parámetros estáticos que toda la vida se valoraron, como de la presión venosa central, desde la presión de oclusión de arteria pulmonar. O sea, son parámetros que a los médicos nos gustan, que a los intensivistas nos gustan mucho porque son números. Los números, el médico es number one fan, el fan número uno a los números. Donde no vemos números no confiamos. Pero la ecografía y los marcadores dinámicos le confieren al médico una habilidad de valorar. No sencillamente tenemos PVC en 10, PVC en 5, es realmente determinar preguntas mucho más importantes que a continuación hablaremos. Entonces, hay varios aspectos sobre la fisiología y del comportamiento de la vena cava inferior que hay que entender, que hay que valorar. Hay muchas preguntas que surgen a cada momento que decidimos ecografiarla. De hecho, años atrás ni siquiera se pensaba en utilizar la vena, estoy hablando de 20, 30 años atrás, no se pensaba utilizar la vena cava inferior como un estimador de la respuesta a volumen, ni siquiera como un predictor de la presión venosa central, y mucho menos en pediatría, que siguen teniendo muchas áreas grises. Entonces, la anatomía básica, breve, vamos a lo más breve con la anatomía. Está formada por la confluencia de vena ilíaca común derecha e izquierda que drenan la sangre de las extremidades inferiores de la pelvis. Ella asciende, pues, un órgano casi prácticamente retroperitoneal, un vaso retroperitoneal a la derecha de la aorta abdominal, muy importante a la hora de las referencias, variando su forma desde redondeada hasta ovalada. Ella la observamos elíptica cuando la miramos en una ecografía, básicamente. Es uno de los principales diagnósticos diferenciales a la hora de ecografiarla contra su prima hermana cercana a la aorta, incluso cuando no tenemos la disponibilidad de un Doppler. Su forma característica desde que la estamos observando. El sistema venoso ácido se conecta directamente a la VCI a través de la vena renal. Otra cosa muy importante, el flujo. El flujo de la vena cava inferior representa aproximadamente 75% del flujo retorno venoso total, lo cual, bueno, 3/4 partes del flujo proveniente del miembro inferior de cavidad pélvica y cavidad abdominal. De esta manera, de 80 mililitros centímetros cúbicos. El servicio de urgencias, ¿sí? Eso quiere decir que Carolina...
De esta manera, de 80 centímetros cúbicos de retorno venoso al corazón, 60 centímetros cúbicos corresponden a la vena cava inferior. Y los otros 20 centímetros cúbicos corresponden a la vena cava superior y seno coronario. En cuestiones simples, la vena cava inferior es la reina del retorno venoso, es la reina del drenaje hacia la parte cardiovascular, que es la que define en gran medida esa famosa presión arterial derecha, esa famosa presión venocentral de la cual vamos a hablar a continuación. La BCI está formada básicamente por 4 segmentos: el hepático, suprarrenal, renal e infrarrenal. Entonces, en la parte de esa fisiología hay que entender por qué utilizamos la vena cava. ¿Por qué la utilizamos? ¿Por qué no utilizamos otro órgano? ¿Por qué la utilizamos a ella como un medidor, un marcador de volumen o de respuesta a volumen en este caso? ¿Por qué? ¿Qué nos ofrece la vena cava para poder utilizarla? Como bien dice ahí la fisiología, en respiración sostenida, la sangre retorna al tórax por aumento de la presión negativa, causando el colapso de la vena cava inferior, siendo alto el flujo, pero con presión baja. Durante la expiración, esto en espontaneidad y sostén de la expiración, sucede lo contrario, causando un baloneo o llenado de la BCI. Con la maniobra de Valsalva se suma otro factor importante, que es la presión intraabdominal. La maniobra de Valsalva, recuerden, es todas aquellas maniobras que podemos utilizar para aumentar la presión intratorácica. La más básica es de ocluirnos la cavidad oronasal y tratar de toser. En la mayoría de los individuos, la presión abdominal es lo suficientemente alta como para forzar el flujo sanguíneo de sangre a través de la vena cava inferior y dentro del tórax. Así, muchachos, chicos, es como colapsa la vena cava inferior, sucediendo lo contrario al efecto que ejerce la maniobra de Valsalva en la vena yugular, la cual, como ustedes ya saben, se distiende. Se indica además que la vena cava inferior tiene su menor diámetro durante la inspiración y en 80% de los casos se encuentra con la maniobra de Valsalva. Importante a la hora de valorar en espontaneidad, cuando a veces está perezosa, no colapsa, y usted le dice al paciente, suspire o inspire fuertemente y nota ese colapso que estaba buscando, sobre todo en pacientes con respiraciones espontáneas muy pero casi imperceptibles. En algunas investigaciones se indica que los movimientos respiratorios tienen la mayor influencia sobre la dinámica de la vena cava inferior, indicando lo que decía, que con la maniobra de Valsalva resulta una disminución significativa de su área de corte seccional. Sin embargo, tal correlación negativa no produjo significación estadística. Entonces, ¿qué es lo otro importante? Es que la BCI se colapsa debido a que es un resistor de Starling. Aquí volvemos a incluir la parte física, que es emocionante. Ahora, ¿qué cosa es un resistor de Starling? Un resistor de Starling es cuando la presión dentro de un tubo distensible, porque eso es lo que es la cava, un tubo distensible. Cuando la presión de ese tubo distensible cae por fuera de la presión, cae por debajo de la presión fuera del tubo, y se colapsa. Entonces el colapso dependerá entonces de 2 presiones en competencia, las que hablamos ahorita. Antes de hablar de estas 2 presiones en competencia, miren curiosamente un gráfico del mismísimo Starling que está acá en la parte inferior. Si observan ese gráfico de Starling, como él describe qué cosa es un resistor, no se les parece mucho a la imagen de la vena cava cuando colapsa en su ecógrafo en el modo M, pues es precisamente eso. Básicamente en este resistor tendríamos expiración e inspiración. Curioso, una imagen de Starling de hace muchos años. Entonces, ¿cuáles son las presiones en competencia de las cuales depende el colapso y la distensibilidad de la vena cava inferior? Número 1, la presión dentro de la vena cava inferior, que está relacionada con la presión venosa central, es decir, con la presión de la aurícula derecha, la famosa presión de la aurícula derecha que realmente guarda mucha relación con la presión venosa central, pero la presión venosa central es la presión que ejerce la sangre dentro de la vena cava intratorácica, que casualmente está dentro de 1 milímetro de mercurio de la presión arterial derecha. Por eso en algunos momentos específicos de la hemodinamia pueden ser similares, siempre y cuando no haya obstrucción en la cava. Entonces, la otra presión en competencia es la presión intraabdominal. El colapso de la BCI se producirá por una disminución de la presión de dentro de la vena cava inferior, un aumento de la PIA o una combinación
de ambos elementos. Por tanto, la presión dentro de la aurícula derecha durante la inspiración espontánea se verá influida por la presión pleural, que tiende a disminuir la presión venocentral. El retorno venoso a la parte inferior del cuerpo, que tiende a aumentar la presión venocentral y por consiguiente la función cardíaca, que al expulsar la sangre del tórax también tiende a disminuir la presión venosa central. Esto se entiende mejor mediante un pequeño análisis, una pequeña imagen que compartiremos del diagrama de Arthur Guide, que es este diagrama que tenemos por acá. Diagrama donde observamos específicamente flujo sanguíneo en el eje de las Y y presión en milímetros de mercurio en el eje de las X. Aquí lógicamente tendremos la conjunción entre la presión venosa central a medida que el flujo aumenta y aumenta la presión. Va a haber ese famoso punto de conjunción en cual el retorno venoso, la pendiente va a ser resistente al retorno venoso, o sea, la pendiente del retorno venoso. Este mismísimo diagrama tiene mucha relación cuando evaluamos respuesta a volumen. En respuesta a volumen, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener estimadores de precarga, de precarga, que en este caso determinaremos si un paciente es precarga dependiente o precarga independiente. Y se parece mucho al diagrama de Guyton, porque de hecho hay varias literaturas que superponen el diagrama de Guyton sobre el diagrama de precarga independiente. ¿Qué significa esto? Que cuando evaluamos respuesta a volumen siempre queremos, por leyes de física, a medida que aumentemos la precarga, debe aumentar el gasto cardíaco. Pero llega un momento que podemos encontrar un paciente que esté en una meseta. O sea, cuando el paciente es precarga dependiente, el paciente más o menos se encuentra en esta parte de la curva, lo cual significará que a medida que usted aumente el volumen o aumente la precarga, a medida del volumen que vaya pasando por esa vena cava hacia el corazón, el gasto cardíaco aumentará. Pero llega un momento que su paciente está en esta parte de la curva, en una meseta, y a medida que usted ponga más volumen, el paciente no va a aumentar su gasto cardíaco, y es lo que llamamos a un paciente que está su gasto cardíaco precarga independiente, y por tanto es no recomendable. Esa es la esencia de la determinación de la respuesta a volumen. Que usted tenga un paciente y determine si realmente él es, en qué parte de esta curva de Frank-Starling y el diagrama de Guyton se encuentra. Comenzamos con algunos mitos y secretos importantes. Cambios de diámetro con la posición. Voy a sacar a colación algunas de preguntas que sobre todo en la literatura. Si es verdad, es cierto. En condiciones normales la BCI se reduce en diámetro de un 15% al pasar de cúbito dorsal a bipedestación. Por reflejo autonómico, valor que asciende a 27% en casos de megacava, y confiere vital importancia este dato a la hora de evaluar a aquellos pacientes que tienen sobrecarga de volumen o presión por cualquier condición intracardíaca. Generalmente estos pacientes a veces se encuentran en estado grave o crítico y usted generalmente no puede hacer la prueba de bipedestación, pero sí lo puede hacer con una elevación pasiva de las piernas y comprobar este cambio dinámico, lo cual se asociaría específicamente a una variación del volumen latido. Entonces, la gran dicotomía, el gran binomio de los últimos años, la eterna lucha, vena cava inferior PVC, ¿lo estima? ¿No lo estima? Si la estima, ¿por qué queremos que estime PVC? Si ya le hemos calumniado, pero sigue siendo gol estándar en la mayoría de todas esas revistas científicas, de todos esos libros que a veces la calumnian. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado un marcador estático, dinámico, si hay varios, que la sustituya en estos momentos. Entonces, ese magnífico binomio tiene un sustrato. Ese sustrato es que el colapso inspiratorio de la vena cava inferior, se habíamos hablado que era un resistor y dependía de dos presiones en competencia. Alguna persona muy inteligente dijo, bueno, si depende de la presión venosa central, nosotros medimos presión venosa central, ¿por qué no correlacionar la presión venosa central
con observar directamente la vena cava inferior en una ecografía, si ella depende en un % importante. Por tanto, el colapso inspiratorio de la BCI nos dice que la presión venosa central está cayendo por debajo de la presión intraabdominal, resistor de Starling. Si no hay una presurización patológica o iatrogénica del abdomen, cuidado con esto que voy a decir a continuación. Por ejemplo, PIP, Positive End Inspiratory Pressure, auto-PIP en el caso de la parte donde hay atrapamiento y aumento de volumen residual, en el caso de los asmáticos, en el caso de los patrones obstructivos pulmonares, ascitis, y la inspiración entonces no es forzada, por ejemplo, en la otra parte. Disney importante, respiración a través de un tubo endotraqueal. Entonces el colapso de la vena cava inferior nos dice que la PVC puede ser baja. Y ahí viene la parte donde entra la clínica, donde tanto tiempo nos equivocamos. El clínico debe entonces suponer que ante una presión venosa central baja, en este caso, puede ser el resultado de 1, hipovolemia, 2, aumento de resistencia al retorno venoso, por ejemplo, uso de alfa-agonistas, una complianza venosa alta, por ejemplo, también el uso de venodilatadores, en el caso también de la asfixia. Una función cardíaca realmente hiperdinámica por aumento del tono adrenérgico. ¿Qué significa todo esto? Que lo que nos ha pasado todos los últimos, no sé, 20, 30 años diciéndonos, menos mal que en los últimos días se ha tratado de corregir un poco en la literatura. Presión venosa central baja no es hipovolemia. Hay que hacer uso de estos marcadores dinámicos, hay que hacer uso de la clínica y de contexto mórbil del paciente. O sea, un paciente puede tener una presión venosa central elevada y estar respondiendo al volumen. Ahí era donde íbamos con este kit y por eso la utilización ecográfica de la cava, la valoración ecográfica, tiene que tener en cuenta todo. Por eso he dedicado tanto tiempo a hablar de fisiología en esta presentación. Por tanto, en la práctica clínica podemos tener un paciente, como dije ahorita, resistente al fluido, pero con una BCI inapropiadamente colapsable en las siguientes circunstancias. 1, un paciente inspirando en exceso, por ejemplo. 2, la presión intraabdominal anormalmente elevada, por ejemplo, una ascitis, hipertensión intraabdominal, etc. Cuando esa curva de retorno venoso se cruza con la meseta de la curva de la función cardíaca a un nivel relativamente bajo de presión intraluminal, esta última se produce cuando el retorno venoso al corazón sea bajo y por tanto, como decir, la función cardíaca está relativamente deteriorada. Hay un pequeño ejemplo, un paciente con tono venoso disminuido, por ejemplo, un cirrótico, sepsis, fallo suprarrenal, medicamento antitabálico con mala función cardíaca, por ejemplo, cardiomopatía relacionada con el alcohol. ¿A dónde vamos con todo esto? Lo que les decía ahorita. Momento clínico, timing clínico, ¿dónde estamos con ese paciente? El objetivo no es un número, el objetivo es determinar o utilizar la vena cava inferior como respuesta a volumen. Pero en algún momento hubo que determinar, años atrás hubo que determinar su relación, su correlación con la presión venosa central para poder utilizarlo como un marcador dinámico. ¿Por qué? Porque usted, en el punto de vista de la estadística, necesita un referente matemático para poder revalorizar o categorizar o recategorizar a una nueva variable para una utilización. O sea, era prácticamente impensable utilizar la ecografía de la vena cava inferior sin primero correlacionarla con un marcador estático equivalente en la época en que se utilizó para determinar respuesta a volumen, y cuál teníamos en ese caso, la presión venosa central. Por tanto, la presión dentro de la BCI disminuye, como sabemos, con la expiración espontánea debido a que el atrio derecho es una estructura de pared delgada. Esta caída de la presión venosa se transmite a la vena cava inferior y el grado en que cae esa presión venosa central depende de varias variables, entre ellas la caída en la presión pleural, la función del retorno cardíaco y la función cardíaca. Entonces, esta pequeña diapositiva que quería compartir la extraje textualmente de uno de los libros que utilizamos básicamente los intensivistas del día a día. Y casi lo voy a leer textualmente. Dice, si el colapso en inspiración es inferior al 50%, la presión arterial derecha estará elevada. Y si la vena cava inferior se encuentra dilatada en expiración y no existe variación de su diámetro durante la expiración, la presión arterial derecha estará más elevada. ¿A dónde voy con esto? Ese 50%, como lo conocemos en la actualidad,
es un número, bueno, hablando de los números, es un número bastante elevado para determinar que un paciente responde al volumen o no. Pero en honor al texto, el texto se refiere a la presión arterial derecha, no a la respuesta de volumen, que tampoco es lo mismo. La respuesta a volumen está determinada como un aumento en el volumen latido de mayor de un 15% ante un cambio de volumen de fluidos, después de la administración de un fluido, específicamente hablando en el contexto de la medicina intensiva. Entonces, en este caso, 50% ya no es suficiente. ¿Por qué digo 50% no es suficiente? Cuando dimos nuestras cátedras, cuando aprendimos algo de cardiología, cuando evaluamos desde el punto de vista cardiológico, siempre se nos dijo que buscáramos el 50%. El 50% en pacientes críticos, sobre todo, es bastante difícil de determinar. Hay pacientes que incluso tienen mayor colapso, pero ese número en porcentaje supone un sesgo a la hora de buscar respuesta a volumen. ¿Qué significa esto? Que podemos tener un paciente con un colapso de vena cava inferior de un 30% y se responde al volumen. O tener una presión venosa central baja en este caso. Entonces, el otro gran mito o secreto, no, ya no es ni un secreto, pero supone aún en la actualidad controversia. ¿Dónde ecografiar? ¿Cuál sería la mejor vista? La medición del diámetro de la BCI debe ser, por estas guías internacionales, 2 centímetros de entrada de la conjunción de la cava con el atrio derecho. Esos 2 centímetros, si los extrapolamos a nuestra parte pediátrica, yo diría como un pequeño tip, realizarlo posterior a la conjunción o a distal a la vena hepática, donde la vena hepática drena a la BCI, lo vamos a ver en una imagen ahora a continuación. El diámetro longitudinal a nivel de la porta y el punto intermedio de estas dos medidas no deben ser hechas en modo por la angulación. Una característica un poco técnica que generalmente para la ecografía de pie de cama, que supone ser una herramienta sencilla, puede ser algo molesto. Entonces, se habla mucho del diámetro, de la corrección del ángulo teta entre el cursor y el flujo, eventualmente 45 grados. Lo más importante de la determinación del punto de ecografiar, ya sea si usted lo hace en una vista totalmente longitudinal, o sea, en un enfoque longitudinal, o un enfoque transversal que también puede medir el vaso, o incluso está en un enfoque coronal, puede también medir el vaso en pacientes aquí donde no puede obtener una ecografía de la BCI a través de su costal longitudinal o transversal, puede hacerlo coronal, básicamente donde el punto 1 de FAST un poco más cefálico. Acá tenemos, esta es una de las imágenes, utilizamos varias imágenes de par de los equipos que tenemos en la sala, que tenemos un Samsung Sonoace, pero antes del Samsung Sonoace X6 teníamos el Toshiba Choice Vision. ¿Por qué pongo imagen del Toshiba Choice Vision? Porque de diferentes partes del mundo, sobre todo en aquellos lugares donde hay recursos limitados, o se nos dice, pero no podemos hacer ecografía para esto, para lo otro, porque no tenemos un equipo de $10,000 o $11,000. Y yo les digo, no, voy a compartir hoy algunas imágenes de equipos para, en este caso, de la BCI, que nosotros tenemos 2 equipos. Tenemos uno realmente con todas sus funciones, que es realmente el más avanzado, y tenemos este equipito olvidado en una esquina, y le quería enseñar las imágenes con este pequeño y olvidado equipo para que vean que incluso con un portátil que no tenga función Doppler, un portátil de mucho tiempo atrás, usted puede en un bidimensional tomar y evaluar la cava de manera precisa. Entonces, acá tenemos la manera más clásica de ecografiar la vena cava inferior. La manera más clásica, como ahí indica, puede tanto en el perfil de cardio o en el perfil abdominal, a pesar de que está evaluando un componente vascular que realmente entra dentro del perfil cardiovascular de cardiología. En este caso tenemos a la derecha una imagen de la vena cava inferior en un corte longitudinal desde la posición subsifoidea, como bien nos había hablado el amigo Igor en la conferencia anterior. Y aquí a lo que me refería, lo que es una de las partes más importantes, reconocer, aquí tenemos la entrada al atrio derecho,
de la vena cava inferior. Esto es un paciente pediátrico. La vena hepática, que como les decía, si todas las guías, porque las guías, incluso las guías pediátricas, siguen utilizando las valoraciones y recomendaciones de adultos. Entonces, alguien se pone a pensar en un neonato o un lactante realmente pequeño, cuando usted mide 2 centímetros desde acá, realmente 2 centímetros para 2 centímetros en un neonato es una medida bastante importante. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, recomendaciones de la literatura, medirlo. Realizar las mediciones de BCI o la ecografía, al menos las mediciones del modo M, posterior o distal a la vena hepática que la tenemos acá. O sea, distal la vena hepática en curso M, tratar de buscar un ángulo de 90 grados, si es posible. Aquí casi se consigue en esta medición. Usted tiene que realmente no tiene que pasarse 10 minutos, pero puede, como decía Igor, o como decían nosotros conferencistas, de tomarse el tiempo necesario antes de hacer las mediciones de la mejor vista posible. Entonces aquí tenemos ese modo M y a la derecha las mediciones más importantes, su diámetro máximo, su diámetro mínimo. Inspiración y expiración. Diámetro mínimo en inspiración, diámetro máximo en expiración y viceversa en el caso de ventilación mecánica. Disculpen, acá van a tener las pequeñas variaciones, como pueden ver en este caso hay pequeñas variaciones, hablaremos a continuación, pero esta es la manera más sencilla de isonar la vena cava inferior. Entonces por acá con el mismito equipo, disculpen los demás compañeros, pero quiero que lo vean, que se puede ver en en todo su esplendor. Paciente con respiración espontánea. Una paciente con respiración espontánea que se observa el colapso magnífico. De hecho, el objetivo de la ecografía de pie de cama desde sus inicios no era que midiéramos, no era que hiciéramos mediciones en este corte, porque díganme de todos los participantes que están observando esta conferencia, eso es una paciente de 2 años, un estatus epiléptico, que comienza con acidemia metabólica y confirmamos clínicamente que puede haber signos marcados de hipovolemia. En esta paciente prácticamente no vienen que hacer las mediciones. Miren el colapso inspiratorio de esa vena cava inferior. Básicamente las hicimos las mediciones porque siempre las hacemos, siempre dejamos. Pero a dónde me refiero es que alejarse nuevamente de los números, como cuando hacemos la valoración, el eyeballing del ventrículo izquierdo sin necesidad de estimar FEBI. Y habíamos hablado que la fracción de eyección ventricular en el crítico puede ser engañosa en algunos casos. A veces en ese contexto de velocidad de determinar terapéutica en 5 minutos, desde que pusimos ese traductor, sabíamos que la paciente iba a ser, al menos por ese caso, respondedora a volumen, teniendo en cuenta las demás variables de respuesta a volumen. Entonces, los otros mitos, los otros secretos de la vena cava inferior responden mucho a quién hacerlo, en quién no hacerlo. Y nuevamente, es que siempre volvemos a la fisiología y siempre volveremos. Procesos que aumenten la presión intratorácica, que hagan un aumento tan fuera de ese tubo colapsible tan elevado de la presión, tanto de la pilla como la intratorácica, que genere que aunque la presión comience a caer por este tubo, sesgue la valoración ecográfica, como mismo puede sesgar una medición manométrica, una medición a través de un traductor de presión de la presión venosa central. Son que prácticamente los mismos factores, porque como les dije, son primos hermanos, las dos BCI y PVC. Tanto una disritmia cardíaca sí debe ser excluida del caso de una valoración. Hay otros métodos para determinar respuesta a volumen en disritmia cardíaca que se ha discutido en otra conferencia. Una ventana transtorácica deficiente. Ya le estaba hablando de poder utilizar la vista coronal en caso de aquellos pacientes que tengan un trauma o algo importante que no permita acceder a través de la subsifoidea clásica. Ascitis, por lo que estamos hablando de la segunda presión en competencia, que es la presión intraabdominal
Entonces, ascitis no necesariamente significa grados elevados, pero sino el componente que traduce sobre la rigidez de la vena cava inferior. Taponamiento cardíaco, como un choque obstructivo o clásico, recordar que hay taponamiento cardíaco ecográfico y clínico, que significa que un paciente aún no puede manifestar signos clásicos de taponamiento importante como hipertensión venosa e hipotensión arterial antes de comenzar el choque obstructivo, pero usted puede determinar ese taponamiento cardíaco en su versión ecográfica. Entonces, lógicamente, como choque obstructivo, él va a dilatar la vena cava inferior y cualquier medición que usted haga. De hecho, en este caso, la vena cava se comporta como una herramienta de diagnóstico. Es uno de los componentes que usted tiene para determinar que el paciente está o en breve hará un choque obstructivo como resultado de un taponamiento cardíaco. Es uno de los elementos que siempre hay que tener en cuenta. Una hipertensión abdominal documentada. La medición de la presión intraabdominal es ya, según los últimos los últimos 15 años, Manu Malbrain, el presidente por mucho tiempo de la International Fluid Academy, se ha dedicado sobre todo a investigar la presión intraabdominal. De hecho, ha hecho tratados, ha hecho libros, ha hecho excelentes investigaciones porque la documentación de la PIA en cuidados intensivos trae con ella una gran serie de eventos, incluso desde la respuesta a volumen, desde el paciente séptico que comienza, por ejemplo, a hacer un shock séptico, pero días antes habían elevaciones sostenidas de presión intraabdominal documentada y todavía. ¿Por qué? Porque comenzaba a ver a nivel capilar aumento de la presión hidrostática y por tanto se traducía en edema intestinal, en edema visceral e iba lentamente aumentando la presión intraabdominal antes que el paciente entrara en fallo. Entonces las recomendaciones son que en todos los críticos, siempre que se pueda, fuera necesario como un indicador de calidad de las terapias intensivas, medir la presión intraabdominal. Y aquí lo tiene, usted tiene un paciente que tiene 18, 19, 20 centímetros de agua, en caso de que lo mide en centímetros de agua, lo mide por milímetros de mercurio, serían diferentes las variaciones, pequeñas. No debe hacer la ecografía, o al menos puede hacer la ecografía, que no. Fíjense que así es como hay que hablar esto. Estos son cuestiones relativas, porque en mi opinión yo siempre valorara la cava en cada una de ellas, porque en cada una de ellas valorar la cava me da elementos. ¿Qué no debo hacer? Tomar valoraciones desde el punto de vista cuantitativo, porque realmente los números van a estar cegados. Es a lo que me refiero, pero el taponamiento diagnóstico en la hipertensión me ayuda a saber una serie de correlaciones. Lo que no es recomendable es tomar cuantificación. Y la presencia de la famosa autopip, en el caso de los ventilados, donde hay atrapamiento, donde hay aumento de volumen residual, va a haber un aumento sostenido de presión intratorácica y por lo tanto, nuevamente los números cegados acá. O sea que estos mitos y estos secretos, estos mitos se mantienen, lo que no son los absolutismos. El médico, el intensivista, el pediatra, el clínico que aprende cada día no debe ser absolutista con ciertos criterios que dependen mucho de variaciones fisiológicas, porque incluso eso son una de las maravillas del POCU. El POCU le permite dinamismo, le permite valorar ahora, dentro de 10 minutos, dentro de 20, antes de fluido, posterior a fluido. Entonces, ese es el dinamismo y la individualización de las terapéuticas y el monitoreo. Entonces, en cuanto a los settings ventilatorios, que es el otro gran, ¿cómo diríamos? La otra gran controversia que hay en la literatura, lo puedo hacer en ventilador. Realmente casi todas las valoraciones de la ecografía en pacientes espontáneos, o sea, la definición de los índices de colapso, de los cuales vamos a hablar en breve, depende mucho en este caso, de su definición, que fue en pacientes con respiración espontánea. Es cierto que una gran mayoría de estudios en los últimos 20 años se han dedicado a explorarlo en ventilación mecánica con excelentes resultados a la hora de determinación de la respuesta a volumen y de la presión venosa central. Y específicamente estos 4 puntos son los que más salen a colación a la hora de cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo o cuándo valorar hacerlo.
Entonces, paciente, si está en ventilación mecánica, se prefiere, a pesar de que ya hay estudios de que se ha evaluado en ventilación mecánica intermitente, incluso en CPAP. El CPAP se considera un modo ventilatorio espontáneo, pero no es respirar espontáneamente. Por tanto, cuando lo hagamos en ventilación, tenemos dos aristas. Podemos ecografiar al paciente con respiración espontánea, sin ningún soporte ventilatorio, una, o paciente con ventilación mecánica, en este caso convencional, invasiva, totalmente controlado y sin esfuerzo respiratorio, porque el mínimo esfuerzo respiratorio puede sesgar la medición, porque los cambios en la presión intratorácica no son mantenidos, no son sincrónicos. Usted tiene un paciente generando determinado volumen tidal y la espontaneidad va a permitir la sincronía va a permitir que los volúmenes tidales aumenten, bajen y por consiguiente también las presiones intratorácicas. Por lo tanto, esas mediciones deben hacerse sin el menor esfuerzo respiratorio. Bajo sedación y relajación si puede. Lógicamente, como es nuestras recomendaciones. Ahora, en el caso de los volúmenes tidales, existe gran controversia. Siempre se ha preferido, vamos a decir, que un 70-30 en la parte de investigaciones, o hasta un 80-20%, vamos al 80-20%. Un 80% dice que se debe evaluar la vena cava inferior en pacientes ventilados con generando o como setting inicial a 8 mililitros por kilo, ya sea predicho o no, por peso predicho, ¿no? En población pediátrica igual, por los cambios que genera el volumen en la presión intratorácica. Es verdad que volúmenes muy bajos generalmente no generan cambios importantes para que la presión intratorácica colapse la vena cava inferior. Por eso es que existe el elemento del suspiro en aquellos pacientes con respiración superficial y espontaneidad. Entonces, ese 80% de las investigaciones se refieren a evaluarlo en pacientes que tengan 8 mililitros por kilo o más. La evidencia más sólida. No estoy diciendo que encuentren en la literatura que se ha realizado, de hecho yo he revisado varias investigaciones que se ha hecho con volumen tidal incluso adecuado o normal, porque incluso para evaluación de respuesta a volumen a través de vena cava inferior en pacientes con SDRA como estrategia ventilatoria protectiva. En el caso de la PIP, si habíamos hablado que en aquellos pacientes que se sospechaba de que tuvieran autopip, lógicamente en aquellos con autopip confirmada, luego de usted hacer un expiratory hold en el ventilador y confirmar una PIP total elevada por encima de 6 centímetros de agua, comprenderá que ya son cambios demasiado marcados sobre la presión intratorácica y por tanto la vena cava aparecerá anormalmente distendida, sin en ese momento tener relación absoluta con el estatus de volumen. En este caso, queremos compartir además las mismas aproximaciones de las que estábamos hablando en un paciente ventilado con unos settings inicial, paciente con un SDRA, un síndrome respiratorio, que tenía PIP 2 centímetros de agua, un volumen corriente en este caso ajustado prácticamente casi a 5 mililitros por kilo y en volumen controlado, paciente totalmente relajado, sincrónico y controlado, y las estrategias que hubo que hacer para valorar. Miren la pequeña, donde las investigaciones que avalan el uso de volúmenes bajos tienen cierta razón en lo que dicen. Es complejo tener un paciente reclutado, un paciente que estamos logrando las metas ventilatorias y de momento disminuir todos aquellos parámetros para la hora de o cambiarlos importantemente a la hora de evaluar respuesta a volumen. El paciente puede no beneficiarse de esas estrategias ventilatorias en aras de determinar los índices de la cava inferior o su respuesta a volumen. Lo otro que van a notar que son pequeñas variaciones en los diámetros de la cava. Aquí tenemos las dos imágenes, por ejemplo. El paciente tenía su PIP de 2 centímetros de agua, sus 200 mililitros de volumen tidal. Y vamos a observar que la vena cava tenía
práctica o muy nulo colapso en la parte que nos interesa ecografiar. Medir la cava muy distal, que es otro de los sesgos y otro de los mitos. Si usted mide la cava muy distal, generalmente no va a tener el mismo diámetro que la vena cava inmediatamente después a la vena hepática, y por tanto hay momentos que la cava no es que colapse, sino que usted tiene un paciente que tiene cierta sincronía y el tórax se está moviendo. El tórax se está moviendo y realmente lo que usted nota es un movimiento sincrónico completo de la vena cava. O sea, es un desplazamiento de la parte de la parte torácica, un desplazamiento del tórax, un desplazamiento hepático, un desplazamiento de las estructuras de línea media, pero la cava no está colapsando. Y a veces en el modo ML esas mediciones le dan son números que quedaron cegados, son números que no son reales. En este caso vemos una cava que está cuasi estática, básicamente en este paciente, y lo otro es el fenómeno del elixir. El fenómeno del elixir, que significa que a un tubo colapsible, a un cilindro usted lo mide cuando no tiene buena técnica, no lo mide por acá que por acá. Incluso trata del momento en que lo está ecografiando, puede que coja, que en vez de atrapar la vena cava en su centro, en el de mayor diámetro, atrape por una tangente de la parte final del elixir y por tanto no tenga la medición adecuada. Entonces las recomendaciones de la literatura en este caso siempre son hacer la medición por lo menos 3 veces. En el caso de que nos pongamos objetivos, o sea, no podemos en 5 minutos en un paciente que termina de determinar si está respondiendo al volumen, bueno, hay que hacer las mediciones. Y de hacer las mediciones en un paciente que es complejo, que es difícil determinarlo, usted se le recomienda que al menos haga 3 mediciones, tome su valor medio y ese valor medio lo tome entonces como la objetividad en este caso. Vieron la prácticamente nula variación y eso que en algún momento el ángulo para nada, de hecho porque el cursor del M en ese momento no corta, no se encuentra con respecto a la pantalla en un ángulo de 90 grados, pero si mira el cursor del M contra la vena cava inferior, prácticamente la corta a ella, que es la que está un poco desplazada con respecto al centro de la pantalla, así la corta prácticamente en un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos el mismo paciente llevado a esos settings ventilatorios que queríamos, o sea, que se nos recomienda. La PIB bajó de 12 a 5, lo cual representa 7 centímetros de agua de diferencia, lo cual es importante para un paciente con SDRA, a eso es lo que me refería, y el aumento en este caso a 8 mililitros por kilo de volumen tidal. Vamos a observar, lógicamente, miren que sí, por supuesto, hay mayor variación de la vena cava inferior en su segmento post-vena hepática y por tanto observen que sí hay muchísimo más variación a lo que me estaba refiriendo. O sea, sí influyó, sí hay influencia y de hecho hay estudios, los pueden buscar así. Hay influencia importante de esos pequeños settings sobre la presión intratorácica y la valoración ecográfica de la cava. Por supuesto, lo acabamos de ver aquí en 5 minutos. En 5 minutos lo acabamos de ver. Miren cómo esa cava varió con respecto al anterior. Lógicamente, cuando usted saque los cálculos, hay que recordar ahora cuando hablemos de los índices, que no estamos hablando de la misma respuesta a volumen. Entonces, acá tenemos que según una investigación que llevamos a cabo en nosotros, o sea, en nuestro mismo centro hospitalario, en nuestra UCI, a través de la ecografía orientada del paciente pediátrico y neonatal, se puede estimar, determinar importantes variables e índices que predigan y estimen la respuesta fluida en su relación con la presión venosa central. Son marcadores que tienen la ventaja de ser mínimamente invasivos, constituyen herramientas dinámicas. Los marcadores dinámicos son mejores predictores de volumen y eso sí está totalmente comprobado del volumen intravascular y la respuesta fluida. ¿A dónde vamos con esto? Antes de esta imagen quiero
Esta es la imagen clásica de valoración de presión menos central antes de determinar respuesta a volumen, que aparece en la mayoría de los libros que ustedes tienen, que tenemos todos de cuidado intensivo, en la parte que hablan del POCUS, en la parte que hablan de respuesta. Esta es la imagen clásica. Diagrama. Entonces, ¿cuál era mi preocupación o cuál es la preocupación generalmente con estos diagramas? Que después de todo, después de un análisis dinámico, terminamos de nuevo en los números, terminamos de nuevo en el estaticismo. Y aquí lo tenemos. Lo preocupante en que esta tabla se utilizó generalmente para pacientes adultos y viene con muchísima frecuencia en toda la literatura pediátrica. Cuando realizamos nuestra investigación, en la investigación determinamos la gran variedad que tiene, la gran variación que tiene la vena cava inferior, que no depende exclusivamente del tamaño del niño. Es cierto que a medida, mientras su superficie corporal aumente, su vena cava inferior será mayor. Y por eso no creo correcto ni recomendable, por eso lo tenía como uno de los grandes mitos, utilizar esta tabla en toda la población pediátrica, para nada. Por eso fue lo que nos motivó en gran medida a hacer nuestra propia investigación en pacientes pediátricos, porque es una tabla que, bueno, observarán el 50%, el acápite, la columna central que habla de colapso, se refiere únicamente al 50%. Y entiendo desde un punto de vista estadístico por qué utilizaron, porque es lo que le permitía a cada una de las otras categorías variar de una a otra, en dependencia de el diámetro máximo. Entonces, ya ahora que hablamos de los diámetros, que es el otro gran acápite a la hora de evaluar la cava, existen tres, vamos a decir así, tres grandes diámetros que han sido los diámetros con mayor evidencia científica. En un momento existieron 5 o 6 valoraciones matemáticas, pero los que han permanecido a lo largo del tiempo son estos que están acá. Aquí tenemos el índice de colapso de la vena cava inferior, el más utilizado, de hecho el más validado, el que incluso se valida para respiración espontánea y se ha utilizado también, a pesar de que no es recomendable, se ha utilizado mucho en ventilación mecánica. Entonces tenemos que este índice de vena cava inferior, de colapsibilidad de vena cava inferior, con sus siglas, como debe nombrarse a la hora del registro escrito, estas que están acá, sería determinante en pacientes con respiración espontánea, determinar el diámetro máximo, algo muy sencillo, y el diámetro mínimo, también algo muy sencillo. Recuerden que el mínimo corresponde a inspiración y el máximo con expiración. Disculpen, perdón. Y entre el diámetro máximo nuevamente por 100. ¿A qué me refería aquí que se le ponen estos valores que tenemos acá? Del 30 al 50% puede estimar respuesta a volumen. O sea que usted puede tener un paciente con respiración espontánea que tenga un 30% de la de cálculo. Usted puede hacer incluso la prueba del SNF, la prueba incluso del site, del suspiro, para determinar, sí, hay colapso de más de un 30%, incluso más allá de la prueba del SNF. Ese paciente es muy probable que tenga una presión menos central normal con respuesta a volumen. Por eso con los años ese 50% se ha ido cayendo, ha ido bajando. 50% lo que le daba al médico, sobre todo el que evaluaba el examen cardiovascular completo, le daba una medida de que todo andaba ok con la cava. El índice de extensibilidad de la vena cava inferior o índice de Barbier, que fue su creador, comprende en este caso básicamente la misma ecuación, lo que invierte el cociente en vez de el diámetro máximo de BCI, el diámetro mínimo por 100. Este índice generalmente se puede hacer en pacientes ventilados y generalmente ha estimado en metaanálisis, etcétera, hasta un 18% la respuesta a volumen. Son 18% como índice, como resultado de ese índice, que puede estimar respuesta a volumen. Los dos índices más utilizados son el de colapso y este que voy a hablar, el índice de variación respiratoria del diámetro de vena cava inferior o índice de extensibilidad de Faisal. El índice de extensibilidad de Faisal está estipulado exclusivamente para la ventilación mecánica y comprende, es cierto, una ecuación un poco más compleja en el sentido de realizar a pie de cama rápidamente.
comprende el diámetro máximo menos el mínimo por 100, dividido entre el máximo más el mínimo por 0,5 y estima respuesta a volumen alrededor del 12%. Entonces, en nuestra investigación, la investigación que llevamos a cabo, ¿por qué hablo de la investigación? Porque la investigación partimos desde el punto de vista de tener un marcador estático para validar uno dinámico en pediatrías, que dejando de lado todas estas tablas, dejando todo de este lado las investigaciones puras en pacientes adultos. En este caso observamos una correlación inversa y fuerte entre la presión venosa central y el índice de colapso en pacientes con respiración espontánea, con unos índices matemáticos, un área bajo la curva elevadísima, en este caso para estimar presión venosa central, porque nos fuimos a los dos extremos. Quisimos a partir del colapso determinar, de la presión venosa central determinar colapso y cómo el colapso puede a su vez estimar la presión venosa central en estos pacientes pediátricos en sus dos extremos, más de 12, menos de 6 centímetros de agua. En este caso tuvimos que pacientes, solo voy a poner pequeños ejemplos, para pacientes con respiración espontánea o un índice de colapso de 25,9 estimaba prácticamente una presión venosa central por debajo de 2 centímetros de agua, lo cual validaba mucho en aquellos pacientes que estaban por debajo del 25,9 presiones venosa central elevadas. Lo mismo pasaba, miren acá lo que me refería, un índice, al menos para la población pediátrica, un índice de 53,4 en población pediátrica crítica. Eso es muy importante a la hora de hablar crítica. Eran pacientes críticos, no eran una cohorte pediátrica sana, que era la otra intención, era hacer un estudio de validación en pacientes sanos. 53,4% nos dio pacientes que tenían con un área de la curva de 0,93 con sensibilidad de 1 y muy específico en 0,93 en crítico, se acercaba mucho a por debajo de 6 centímetros de agua de presión venosa central, lo cual por eso mi gran preocupación con el 50% que generalmente se nos describe. Lo mismo para pacientes con ventilación mecánica, inverso, fuerte. Aquí es donde iba que por qué el paciente pediátrico no puede ser valorado por la tabla que vimos anteriormente, porque la tabla mantiene correlaciones de diámetro. El diámetro en la población pediátrica, basados en nuestros propios resultados y en resultados internacionales, el diámetro no tiene una correlación importante ni con la respuesta a volumen ni con la presión venosa central en pacientes pediátricos. Eso sí se lo puedo decir. Y es otro de los secretos que generalmente hay que tener en cuenta. Lógicamente, tenemos pacientes pediátricos que tienen 17, 18 años, donde los diámetros de vena cava, incluso a partir de los 14 años, ya está prácticamente estandarizado el tamaño de un adulto. Entonces, las recomendaciones son no seguir el diámetro, sino seguir el índice de colapso o el índice de variación respiratoria, no el diámetro. No el diámetro, correlacionarlo específicamente contra respuesta a volumen o presión venosa central. Entonces, pequeños algoritmos que surgieron de todas esas investigaciones que revisamos, y este es el resultado de nuestra propia investigación, esto que tenemos acá. Paciente pediátrico con respiración espontánea, que quería asesorar o monitorizar. Terapia de reposición de fluido, quiero monitorizar shock, quiero monitorizar una posible sobrecarga de volumen, quiero determinar si un paciente que me llegue en un shock séptico, un paciente con cualquier tipo de shock hipovolémico, debo o no iniciar la respuesta, la reposición de fluido, porque a pesar de los algoritmos bien establecidos en todos los libros, que los algoritmos son, como yo siempre digo a mis residentes, son metodológicos, enseñan al médico a pensar o actuar, pero no están al lado del paciente, ni individualizan al paciente. Por tanto, usted puede tener un paciente en shock que esté le llegó exclusivamente en el momento que no es precarga dependiente, está en precarga independiente, pero ¿cómo lo sabe? Tiene que echarle mano a los marcadores dinámicos, porque clínicamente es muy difícil. La clínica sería en este caso extremadamente sensible, pero poco específica, y por tanto tendría que echarle mano a la monitorización para determinar que su paciente no se va a beneficiar si está hipotenso de un bolo de fluido, por ejemplo, sino de una utilización de un vasopresor. El bolo de fluido en su paciente lo que puede generar
básicamente es un aumento de la presión hidrostática o a nivel de cualquier capilar pulmonar, etcétera, y generarle más daño. Entonces, ese es el objetivo principal de la determinación de respuesta a volumen y del uso de la cava en este caso. En este caso, paciente con respiración espontánea, asesoramos la cava con colapso menor de 25 ondas, es muy probable que tuviera mayor de 2 centímetros de agua en respiración espontánea. Acá, este fue el que utilizaba. Incluso, como le digo, es un estudio. Los estudios usted tiene que guiarse por metaanálisis, guiarse por la literatura. Un estudio no define conducta de ningún médico. Un estudio es una guía para entender un método en una población y una corte determinada. Tiene que entender bajo qué características ese investigador analizó a su población para poder entender y no extrapolarlo totalmente a su práctica médica diaria. Aquí tenemos lo mismo en población ventilación mecánica con el índice de Faisal, un índice de colapso de tensibilidad en la variación respiratoria menor de 11,1. Generalmente estimamos que el paciente tenía operaciones venocentrales de más de 2 centímetros de agua, muy cercano al 12% que se encontró que se ha demostrado en adultos. Entonces, antes de terminar con algunas otras interrogantes, acá tenemos la vista pura transversal de la cava que yo quería enseñar desde ahorita. Siempre estamos acostumbrados a utilizar la vista longitudinal, pero aquí la mismísima transversal. Observamos la vena cava en su forma elíptica. Como digo, es indistinguible a ese nivel de cualquier otra estructura, a menos que tenga alguna variación importante anatómica. Este es el típico caso de una cava poco colapsible en un paciente con respiración espontánea. De hecho, paciente con poca respiración espontánea, esta cava, de mirarla, porque el objetivo de desmitificar la cava es que, porque la literatura últimamente es número, me dice, es que usted acaba en 2 minutos de determinar que ese paciente no va a ser muy buen respondedor, al menos, o que al menos puede estar precarga independiente. ¿Me escuchas, Javi? Disculpe. Sí, te estamos escuchando, Alfredo. Una pequeña variación. Esta otra imagen que tenemos acá es otra de las maneras de utilizar la ecografía de cava. Aquí tenemos un trombo. Esto es un trombo de cava. Es un trombo de vena cava, y aprovecho que está el trombo porque es otra manera de saber de incluso en aquellos que confiamos exclusivamente en la monitorización de valla invasiva, porque hay muchos escépticos que no confían en el poco. Aquí usted puede determinar si incluso este trombo puede generar determinados cambios a nivel del drenaje de vena cava. Y el solo hecho de mirar la cava le va a usted permitir una serie de diagnósticos y una serie de exclusiones. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con ECMO, pacientes con ECMO pueden tener cánulas rígidas y cánulas semirrígidas. Generalmente eso puede hacer variar las mediciones de cava y de los índices sobre todo. O sea, es una herramienta. La ecografía, el POCUS de vena cava inferior es un monitor. Es sencillamente un monitor lo que usted tiene al lado de la cama. De hecho, hay algunas imágenes que compartiremos después en otras ocasiones. Las colgaremos luego, con permiso de Javi y el resto de los miembros de USPET más adelante, de varios casos clínicos donde se observan grandes variaciones de vena cava inferior. Pacientes que al asesorar la RCP, el CPR, en el momento que estábamos en la compresión torácica, que siempre hemos decidido mucho últimamente para descubrir causas reversibles, para descubrir posibles conductas, para descubrir si la compresión torácica es efectiva, si sencillamente el corazón se ha quedado prácticamente sin gasto y no tiene ningún tipo de contractilidad. Y también hemos comprobado trombos importantes, incluso una éstasis venosa importante en ese momento a nivel de entrada AD, de trombos gigantescos que se han generado por el éxtasis provocado durante la reanimación. O incluso hemos observado hasta trombos en cava. Curiosamente hemos tenido esa oportunidad
de ver trombos en cava resultantes a trombosis venosa profunda de femorales que se han sencillamente desplazado. Y hemos podido observarlos justo antes de la debacle como tromboembolismos pulmonares importantes, y nos ha permitido a veces darle cierta estratificación al riesgo y la terapéutica, porque nos ha permitido sencillamente utilizarlo incluso como la parte final de una herramienta vascular, o sea, de la ecografía, no el clásico examen de ecocardiografía, sino a veces cuando buscamos también trombosis debe siempre incluirse la vena cava en su evaluación, incluso cuando ya he colocado filtros de vena cava, etcétera, que también pueden y son otros de los sesgos en la ecografía, independencia, lógicamente, generalmente los filtros de vena cava son distales, casi prácticamente ante la bifurcación, pero deben tenerse en cuenta. Acá tenemos otra imagen importante, una megacava prácticamente. Esto es una megacava en el curso. Esta sí es en el curso de un taponamiento cardíaco. Aquí no está la imagen específicamente del AD y BD siendo colapsado, pero miren esa cava, que curiosamente es lo que les estaba diciendo. Aquí hay cierto desplazamiento de las estructuras del abdomen. Este es un paciente que debe estar muy polineico, un paciente que debe estar en un franco agobio, y observamos cómo la parte distal de esa cava no se parece para nada en el diámetro de esta región de acá. Entonces las mediciones deben ser en esta zona de acá. De hecho, la imagen está muy curva. Es una imagen que a lo mejor en las condiciones críticas que tuvieron que realizar, pero la medición en este segmento de acá es complejo. Hay colapso en este segmento bien distal, extremadamente distal, pero miren, inmediatamente posterior a la hepática, lo distendida y poco colapsable que está esa cava. Entonces, incluso es una imagen que supone discusión, supone mucha discusión y muchas apreciaciones. Acá tenemos, esto es un adulto, una vena cava prácticamente totalmente colapsible y un diámetro prácticamente imperceptible. Es un paciente que está en un estado hiperdinámico, en un estado de shock. Y este es el otro gran final de la vena cava como en su esplendor. Digo final porque me refiero a que su máxima utilización, y me gusta mucho, el Vexus. El Vexus es el ultrasonido para determinar congestión venosa, como ya me he hablado en otra conferencia, pero acá se utilizan herramientas dinámicas de diferentes sistemas. Se realiza Doppler de vena hepática, se realiza Doppler de vena portal, se realiza Doppler de venas intrarrenales, de índice de receptividad renal, etcétera, y todo eso se toma en un gran conjunto, como ustedes pueden ver en esta tabla, para determinar grados ausencia o grados ligeros, moderados y severos de congestión venosa. ¿Por qué el Vexus es tan importante como herramienta que incluye la vena cava? Que de hecho estamos mismo USPED y estamos al llamado de realizar, de hecho lo estamos realizando, entrarán lógicamente después en los protocolos de USPED más adelante. Llevamos un tiempo haciendo Vexus pediátrico, porque de nuevo lo mismo, observen 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, y ni hablar de los valores de vena portal, ni hablar de los valores de vena hepática. La extrapolación a población pediátrica de estos valores sigue siendo un sesgo importante. Por eso hay que realizarlo en población pediátrica. Quería terminar específicamente con el Vexus porque es una magnífica herramienta que tiene varios marcadores. Mientras más marcadores dinámicos usted esté a la hora de monitorizar, más objetivo será. Bueno, Javier, este es un tema tan apasionante que se puede volver súper extensivo, es un tema que podemos hablar todo el día, tratar de ser lo más concreto posible, pero cada vez que realizamos más focus de vena cava inferior, a veces más incertidumbre genera en algunos casos. Totalmente. César, te escuchamos. Has levantado la mano, no sé si por algo en particular o por... La
escuchan? Sí, te Sí, escuchamos, sí, César. sí, sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, no voy a hacer preguntas, solamente un comentario, y es que cuando yo, y solamente un comentario positivo, cuando yo vi el título de la charla, yo dije que era muy apetitosa pues para el público, pero además yo dije que tanto se puede hablar de la vena cava inferior, de un estudio que cuando ya tenemos algo de experticia lo hacemos en 3 minutos, pero yo creo que con toda esta fisiopatología y toda esta física que hablaste, Alfred, nos dejas un panorama muy claro. Yo siempre he dicho que nosotros no estudiamos la medicina como una tecnología para seguir un manual, sino que estudiamos fisiología para aplicárselo a un paciente. Y tenemos que tener claro cuándo es útil y cuándo no es útil la ecografía de la vena cava inferior. Te felicito, me pareció una charla excelente y de hecho, si se puede, la tomaré para que mis residentes la evalúen. Muchas gracias. Gracias Va a a ti. quedar grabada y la vamos a compartir, así que César vas a poder disponer de ella. Gente, estamos muy tardes, Alfred, y la gente de Argentina se va a almorzar Sí. y te agradecemos enormemente, enormemente. Comparto lo que dice César, de que uno le dice, bueno, Benacaba, ¿qué me va a venir a decir de Benacaba? Y nos has dicho un montón. Y te lo agradecemos enormemente. A toda la gente que se ha conectado, muchísimas gracias Alfredo. Te doy muchas felicitaciones por el chat, de Cecilia, del Inter, que también nos ha compartido algunas cosas por el grupo de WhatsApp. Así que muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto el sábado que viene, gente. Nos encontramos por UPED y por los grupos, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por YouTube, por TikTok dentro de poco. Así que nos encontramos por ahí con más novedades. Adiós.